Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos, un gusto poderles saludar de nuevo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poder iniciar el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar presentando el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y el cual obviamente vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presente clase. Y vamos a ver el uso del verbo to be en el presente simple. Ya habíamos visto que el verbo to be tiene dos significados, ser y estar, ¿no es cierto? Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres estudiante, simplemente hay que usar el verbo to be. Y aquí tenemos I am student, que es soy un estudiante. Tenemos primero el subject o pronombre personal. Luego tenemos la forma de la primera persona, que es el verbo to be, que es am. Luego tengo yo un artículo indeterminado que se traduce al español como uno, una. Y luego tengo el sustantivo, el cual obviamente es la base del desarrollo de la oración. Dice, I am a student. Soy un estudiante, dice esta oración. Y de esa manera nosotros podemos estructurar el desarrollo, estas oraciones sencillas en relación al presente simple del verbo to be. En este tipo de oraciones pueden elegir cualquier persona y usar la forma verbal correcta del verbo to be. Puedo decir, por ejemplo, tanto he is a student, él es un estudiante, she is a student, ella es un estudiante, we are doctors, pues recordemos que we es la primera persona del plural, por lo tanto, obviamente, el sustantivo que le acompañe tiene que estar también pluralizado. We are doctors se traduce nosotros somos doctores. You are a student, tú eres estudiante, pero este you, ya saben que en los pronombres personales nosotros tenemos dos you, tenemos un you para el singular y tenemos otro you para el plural. Todo depende con el número de personas con el cual nosotros estemos mencionando. Por ejemplo, si yo digo you are a student, como tenemos aquí, yo estoy hablando con la primera persona, con la segunda persona del singular, porque student está singularizado. Aquí yo tengo un pronombre personal, tengo el verbo to be, la forma are, tengo un artículo indeterminado y tengo un sustantivo. De tal manera que este you are a student significa tú eres estudiante. Pero ¿qué pasa si a este student yo le pluralizo y le digo students? You are a student. Entonces digo, ustedes son estudiantes. Estoy hablando con la segunda persona, pero del plural. ¿Por qué? Porque ya estoy hablando de varias personas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de desarrollar este tipo de oraciones. Hay que tener cuidado. Fíjense en el cuadro de abajo para aprender cómo se construyen las oraciones en presente simple con el verbo to be. Y aquí tenemos la affirmative form, la negative form y la interrogative form. La forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. En la forma afirmativa como en la negativa tenemos dos formas. Tenemos la full form, que es la forma larga, la short form, la forma corta. De igual la forma negativa tienen la full form, la forma larga y la short form, que es la forma corta. En la afirmación, la full form, la forma larga, solo tiene dos estructuras. Tiene el pronombre personal y las formas del verbo to be en el presente simple, que es am, are, is. Por ejemplo, dice I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, él está. It is, estoy, esto está. Ya saben que este it is solo se utiliza ¿para qué? Para mencionar cosas, animales y sustantivos incontables. We are, nosotros somos, they are, ellos son. Tenemos this is y tenemos that is, que es estos son, estas son. Esas son las características. En la forma short form, en la forma corta, ¿qué es lo que pasa? Se fusiona el pronombre más la forma verbal y obviamente a través del apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? La comita que ustedes pueden observar aquí. Por lo general se eliminan las primeras vocales del verbo y obviamente se fusionan al pronombre. De tal manera que dicen I,
you, his, she's, its, we're, they y that's. This is no tiene contracción, por lo tanto se queda tal como está, tanto para la full como para la short. Si piensan o tienen duda de que el momento de contraerles van a cambiar el significado, la traducción al español, no, no cambian nada. Sigue siendo lo mismo. Si dice I am, yo soy, yo estoy, I'm significa lo mismo, yo soy, yo estoy. ¿Qué es lo que pasa con la contracción? Nos sirve para conversaciones 100% informales y obviamente es para darle más ductibilidad, más fluidez al idioma. En la forma negativa tenemos la full y la short form. En la full form acá ya tenemos tres estructuras. Tenemos el pronombre personal, tenemos el verbo to be y tenemos el adverbio de negación, que en este caso es not. De tal manera que tenemos de la siguiente forma. Tenemos I am not, tenemos you are not, tenemos he is not, tenemos she is not, it is not, we are not, they are not, this is not, that is not. Si en la forma afirmativa decíamos I am, que significa yo soy, yo estoy, cuando digo I am not, yo digo yo no soy, yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, ellos no son, ellos no están. Y they are not, perdón, we are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. Y they are not, ellos no son, ellos no están. This is not, estos no están, estos no están. That is not, estas no son, estas no están. De tal manera que de esa forma nosotros podemos contraer, obviamente podemos hacer la negación. Ahora, la contracción también hay en la parte negativa. ¿Qué es lo que se contrae aquí? Bueno, hay dos tipos de contracción. Se puede contraer de igual manera el pronombre y el verbo, o se puede contraer el verbo y el adverbio de negación. En este caso tenemos la segunda forma. Tenemos contraído el pronombre más el adverbio de negación. De el I am no hay contracción de la primera persona. Se mantiene tal como está. I am not, tanto para la full como para la short form. A partir de you, si nosotros vamos a contraer el verbo más el adverbio de negación. Y como ya solo nos quedan dos estructuras verbales, el are y el is, de estos dan origen a las siguientes formas. El are not da origen al aren't, el is not da origen al isn't. De tal manera que queda de la siguiente forma. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't, this isn't y that isn't. Y de esa manera nosotros estamos contrayendo y prácticamente significa lo mismo de la full form. No hay ningún cambio. Ahora, para la estructura interrogativa, lo único que se hace es cambiar la posición en función del verbo y del pronombre. En la forma afirmativa, primero va el pronombre y luego el verbo. Para hacer preguntas, primero va el verbo y luego el pronombre y siempre al final el signo de interrogación. Por ejemplo, tengo am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they, is this, is that. Y de esa manera nosotros podemos construir preguntas, questions, podemos hacer cuestiones, preguntas que nosotros nos interese saber. Con el verbo to be, cuando nosotros vamos a hacer preguntas, siempre es en función de, por lo general, de preguntar el estado de una persona y una serie de actividades en función de preguntar características, estados y lugares de personas. Como pueden ustedes ya ver, hay una forma abreviada que es la contracción, que se usa al escribir el verbo to be y es necesario utilizar con un apóstrofe para construirlo. Por ejemplo, de I am se construye con el apóstrofe I'm. De she is, she's y así, etcétera, según su caso. Es muy importante el orden de las palabras en inglés. En este caso, en las oraciones, primero va el sujeto o el pronombre personal que nosotros le conocemos, luego cualquiera de las tres formas del verbo to be, am, are, is, y luego un objeto o complemento de la oración, que en este caso por lo general es un sustantivo. De esa manera se estructura la fórmula
para crear oraciones del presente simple. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Colocar el verbo to be al principio de la oración y luego el pronombre personal. El resto de la oración va tal cual está. Por ejemplo, digo, am I a student? Soy un estudiante. Si ustedes pueden ver en español, yo coloco los signos de interrogación al principio y al fin, ¿no es cierto? Pero en inglés esos signos de interrogación solo se le coloca al final de la oración y de esa manera está estructurada. Ya sabemos que es una pregunta. Pero nosotros tenemos que aprender a identificar ya cuando vemos que el verbo, que lo voy a poner de color amarillo, y el pronombre, que lo voy a poner de color verde, están en esta posición, automáticamente es una pregunta. Cuando está primero el verbo y luego el pronombre, esto ya es una pregunta. Eso es regla general. Por ejemplo, tenemos la siguiente, are we students? Somos estudiantes. Entonces aquí primero igual está el verbo, luego está el subject o pronombre personal. Digo, is she clever? Ella es lista. Igual tengo primero el verbo is, el verbo, obviamente el verbo to be. Luego tengo el pronombre personal she, y ya sé que estoy hablando de género femenino, y obviamente tenemos el complemento y el signo de interrogación al final. She's clever, ella es lista. Y de esa manera nosotros podemos construir oraciones interrogativas. Estas oraciones interrogativas pueden ser respondidas en afirmativo o en negativo. De tal manera que si es afirmativo, yo puedo poner yes, he is, cuando estoy hablando de él. O puedo decir en forma negativa, no, he is not, o puedo decir no isn't. Entonces, no, he isn't. Entonces, de esa manera, nosotros ya estamos tanto en la forma negativa, en la long form como en la short form, estamos contestando. Igual puedo decir, yes, we are. O puedo decir, no, we are not. O puedo decir, no, we aren't, en la forma contraída. Cualquiera está correctamente utilizado. Para construir una oración negativa, usa el adverbio de negación, en este caso el not, después del verbo. En este caso yo tengo la long form, que es la forma larga. Yo digo, I am not a student. No soy un estudiante. You are not a doctor. Tú no eres un doctor. Entonces ahí estoy indicando una negación. She is not a teacher. Ella no es una maestra. Es decir, pueden utilizar cualquier forma para poder determinar, para poder indicar que algo no es, cuando nosotros queremos negar. En las oraciones negativas también se puede usar la forma abreviada del verbo to be y el adverbio not. Por ejemplo, he is not, he isn't, they are not, they aren't, y así sucesivamente. El verbo to be significa en español, ya saben, una vez más, ser o estar. Por ello, para su correcta expresión, se debe entender el contexto de la oración en la que se está utilizando. Eso hay que ser lo más prudente, en el momento de tener un poco de visión, cómo nosotros lo vamos a utilizar. Aquí tenemos examples, tenemos los siguientes ejemplos. Lo correcto es I am engineer, yo soy ingeniero. Incorrecto, I am engineer. En este caso, yo estoy ingeniero. ¿En dónde radica la diferencia? En la primera, que estoy diciendo I am, estoy diciendo yo soy, estoy hablando en primera persona. No puedo en este caso decir estoy. Entonces, ¿por qué? Porque estoy utilizando un complemento que en este caso es una profesión. Entonces, pues, la segunda traducción estaría por demás incorrecta, es decir, yo estoy ingeniero. Entonces, en este caso, cuando yo utilizo cualquier profesión, obviamente significa yo soy, tú eres, tú ella es, él es, y así sucesivamente, en función. Pero cuando yo puedo, por ejemplo, voy a decir, yo estoy en mi casa, yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir, I am in my house. ¿Qué significa en la traducción? Estoy en mi casa. I am in my house o I'm in my house. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy en mi casa. Ahí sí. Entonces, cuando hablamos de lugares. La siguiente dice, I am tired. Estoy cansado. Lo incorrecto de I am tired sería yo soy cansado. Entonces, significa estar en este caso. Porque tired, obviamente, que es lo que está determinando, es un adjetivo que está describiendo. Entonces, en este caso, hoy está determinando
una actividad física en la cual no está correctamente. El verbo to be es irregular, lo que quiere decir que dependiendo del pronombre personal, eso es el sujeto o subject que lo acompañe, se conjuga de diferentes maneras. Para ello tiene tres auxiliares verbales, am, are, is. Además, este verbo también presenta variaciones en los tiempos verbales del presente, del pasado y del futuro simple. Aquí vamos a ver a continuación los tiempos simples del verbo to be. La conjugación del verbo to be para cada pronombre personal y con los tres tiempos siempre sería la siguiente. Y vamos a ver, vamos a adelantarnos un poquito en el futuro. Y vamos a ver justamente los pronombres personales y la conjugación del verbo to be, tanto en el presente simple, en el pasado simple y en el futuro simple. El presente simple es un poco más complejo, porque tiene tres auxiliares verbales. Am, are, is, significan ser o estar. Para el pasado ya se menor, ya solo tenemos dos formas, el was y el were. Y para el futuro es mucho más fácil, pues solo tiene una forma, que es el will be. Y de esa manera nosotros tenemos la conjugación y vamos a ver a continuación. Tenemos los pronombres personales I, you, he, she, it, we. Y obviamente tenemos you y they, ¿no es cierto? Vamos a ver. Si yo digo I am, en el presente simple digo yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. They are, ustedes, ellos son, ellos están. Y ahí estaría conjugado, obviamente, el presente simple cuando hablamos del presente. Ahora vamos a ver en el pasado. Sigo utilizando los pronombres personales. I was, yo era, yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He was, él era, él estaba. She was, ella era, él estaba. It was, esto era, esto estaba. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, ellos eran, ellos estaban, ustedes eran, ustedes estaban, y they were, ellos eran, ellos estaban. Y de esa manera se conjuga el pasado del verbo to be, el pasado simple. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Ahora vamos al futuro y aquí prácticamente les estamos dando un impulso, estamos adelantándonos un poco porque tenemos que ir viendo detenidamente cómo se conjuga el pasado, por ejemplo, en los tiempos, cuando yo quiero afirmar, cuando yo quiero negar y cuando yo quiero preguntar, y eso nosotros debemos de ir viendo en los siguientes espacios, en las siguientes clases. Ahora el futuro del verbo to be es mucho más fácil, como les había dicho, porque tiene una sola forma, el will be. Digo, I will be, yo seré, yo estaré, you will be, tú serás, tú estarás, he will be, él será, él estará, she will be, ella será, él estará, it will be, esto será, esto estará, we will be, nosotros seremos, nosotros estaremos, you will be, ustedes serán, ustedes estarán, y they will be, ellos serán y ellos estarán. Y de esa manera ustedes aquí tienen un poco más, nos hemos adelantado, vuelvo y repito, un poquito en función del desarrollo de estas actividades, de verbo to be, del presente simple y también del pasado y del futuro que nosotros iremos desglosando ya en los siguientes temas. ¿Cómo crear oraciones con el verbo to be? Para crear oraciones con el verbo to be, siempre ustedes deben tener en cuenta la siguiente fórmula. Primero, el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Cualquiera de los pronombres personales. Luego, el verbo to be. En esa posición puede estar el presente, el pasado y el futuro. El presente, am, are, is. El pasado, was y were. Y el futuro, will be. Y posteriormente tiene que tener un complemento. De esa manera, estos tres componentes deben contener una oración en el presente simple, utilizando el verbo to be. Por ejemplo, algo bien sencillo. I am a student. I am a student. Yo soy estudiante. Tenemos igual aquí, tenemos primero el pronombre,
Luego tengo el auxiliar verbal, en este caso en el del presente simple, que es el am. Luego tengo un artículo indeterminado que se traduce al español como uno, una, y luego tengo el sustantivo, en este caso que es student, es el eje de la oración. Entonces, I am a student. Yo soy un estudiante. Es la traducción de esta oración. Tenemos los ejemplos de oraciones. Tenemos oraciones con el verbo to be. Se conjugan en el presente simple. Tenemos el presente simple y obviamente tenemos la traducción. Por ejemplo, tenemos I am a good student. Aquí tenemos con un adjetivo, tenemos incorporado. En este caso es good. No se vayan a hacer de gana problemas. Ustedes tienen simplemente que identificar. El resto de la oración es la misma. Tenemos un pronombre, tenemos el verbo, tenemos un artículo indeterminado, y tenemos el sustantivo. En este caso, antes del sustantivo, nosotros le hemos puesto un adjetivo, en este caso que es good. Dice, I am a good student. Yo soy un buen estudiante. O simplemente pueden decir, soy un buen estudiante. Esa sería la traducción correcta. You are my best friend. You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo o mi mejor amiga. Esto sirve para los dos sexos. You are my best friend. He is your new teacher. Él es tu nuevo profesor. He is your new teacher. La siguiente es she is a nurse. Ella es una enfermera. It is important to me. It is important to me. Esto es importante para mí. Entonces, en este caso, es un sustantivo, es un sustantivo abstracto. Entonces, importante, importancia. Me está afectando, pero no lo puedo ver. Ahí yo lo puedo utilizar con el pronombre personal it. Entonces, está correctamente utilizado. It is important to me. Esto es importante para mí. Por ahí ustedes pueden observar. Luego tenemos we are family. Nosotros somos familias. We are family. Una oración bastante sencilla. We are family. Nosotros somos familia. You are very smart. Ustedes son muy inteligentes. Y por último, they are my brothers. Ellos son mis hermanos. Ahí ustedes pueden ver cómo se los puede utilizar cada una de las etapas del verbo to be, obviamente con los pronombres personales. Ahí obviamente se hace uso en cuanto a la fórmula que nosotros tenemos y que es la base para construir oraciones con el verbo to be, sujeto, verbo to be y complemento. De esa manera hemos visto esta etapa. Vamos a ver el uso del verbo to be. Es importante saber cuándo nosotros usamos el verbo to be. El verbo to be puede utilizarse de muchas formas en la vida cotidiana. Algunas de las más comunes son para referirse o describir a una persona, lo que les había dicho al inicio de la clase, y sus estados de ánimo, para indicar horas, fechas o para especificar la localización de algo o de alguna persona. Dentro de esta actividad, en la primera regla, el verbo to be nos utilizamos para hablar de una persona. Usamos normalmente este verbo para referirnos a ciertos aspectos de una persona, como su nombre, su edad, su nacionalidad y profesión. Ojo, aquí tienen esta parte, la cual ustedes tienen que memorizarse. Cuando utilizamos el verbo to be, utilizamos el verbo to be para referirnos a aspectos de una persona. La descripción, como su nombre, edad, nacionalidad y profesión. Por ejemplo, she is a Natalie. She is Natalie. Ella es Natalia, dice. He is a student. Él es un estudiante. Y así sucesivamente. Podemos hacerlo con cada una de las. La siguiente regla dice que el verbo to be no sirve para describir el estado anímico de alguien. Si una persona está contenta o triste, molesta o satisfecha, también empleamos el verbo to be. Por ejemplo, tenemos aquí, he is upset with you. Él está molesto contigo. He is upset with you. Él está molesto contigo. Entonces, es un estado de ánimo. Upset. Está molesto. Entonces, ahí tenemos esta determinación. They are happy with the results. They are happy with the results. Ellos están felices con los resultados. Entonces, aquí tenemos obviamente otro estado. Un estado de felicidad, de satisfacción. Obviamente, ahí se utiliza el verbo to be.
Otra de las reglas gramaticales dice que el verbo to be no sirve para describir características de algo o de alguien. Cuando queremos especificar las características que identifican a una persona, podemos recurrir al verbo to be. Así podemos referirnos a sus características físicas, así es alto o es bajo, el color de sus ojos, el color de su cabello, de su piel, cualquier descripción. O también espirituales, si es amable, responsable, si es prudente, inteligente, enojón, se molesta y otras características más. Ahí utilizamos el verbo to be. For example, Mary is tall, her hair is black. María es alta, su cabello es negro. Mary is tall, her hair is black. Vamos a ver la siguiente oración. Daniel is an intelligent and responsible boy. Daniel es un chico inteligente y responsable, es la traducción. Daniel is an intelligent and responsible boy. Ahí tenemos la siguiente regla que dice que el verbo to be nos sirve para indicar fechas y también horas. Se emplea el verbo to be también para apuntar a las horas o fechas en que estamos o que ocurrirá algún tipo de evento. Por ejemplo, the meeting, lo que estamos ahorita, la reunión, the meeting is at 3 o'clock. La reunión es a las 3 en punto. The meeting is at 3 o'clock. Estamos indicando una fecha en la cual se va a desarrollar un evento. David's birthday will be March 23. Aquí estamos de qué? Cuando yo digo will be, ¿con qué estaré indicando? ¿Quién me puede decir? Cuando yo utilizo el verbo will be, ¿qué es lo que estoy indicando? Presente, pasado o futuro. ¿Quién me ayuda? ¿Me puede repetir? No se lo escuchó bien, dice. Ya. Presente. Cuando yo estoy utilizando la forma will be, ¿qué tiempo estoy utilizando del verbo to be? Presente, pasado o futuro. Presente. Cero en conducta. Es futuro, Lice. Perfecto, compañero. Estoy utilizando el futuro. Dice, David's birthday will be March 23. El cumpleaños de David será el 23 de marzo. Cuando yo utilizo will be, estoy hablando en futuro. Cuando ustedes vieran aquí was o were, estoy hablando del pasado. Si yo utilizo am, are, is, estoy hablando del presente. Eso no tienen que confundir. Y ustedes tienen en la imagen anterior, tienen un documento, obviamente, las etapas del verbo to be. Eso obviamente tienen que memorizarse. Y esos son temas que nosotros vamos a ir viendo en las siguientes etapas. Entonces, el verbo to be se emplea para apuntar o para describir horas o fechas que estamos o que ocurrirá algún evento. El verbo to be finalmente nos sirve para especificar una ubicación. También utilizamos el verbo to be cuando queremos indicar en qué lugar se encuentra algo o alguien. Por ejemplo, tenemos the glass of water is on the table. El vaso de agua está en la mesa. Estamos indicando dónde se encuentra el vaso de agua. Se encuentra en la mesa. The glass of water is on the table. La siguiente, the park is next to the bar. El parque está al lado del bar. I am in the library. I am in the library. Yo estoy en la biblioteca. Entonces, ahí estamos indicando ¿qué? Estamos indicando con el verbo to be el lugar donde se encuentra algo. The glass of water is. Tenemos aquí el verbo to be. Tenemos aquí is. Tenemos the park is. Igual tenemos el verbo to be. Tenemos I am in the park. Tenemos el verbo am. Estoy hablando en primera persona. Entonces estoy indicando dónde estoy. Acá estoy indicando dónde se encuentra un lugar. Igual donde se encuentra un objeto. Entonces son las características y las reglas gramaticales que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Queda explicada todo lo que corresponde. Nos hemos adelantado un poco a las formas verbales, indicándole los dos tiempos de conjugación, como es el pasado y el futuro, pero obviamente si ustedes ya tienen una noción para las siguientes clases que iremos ya ampliando en cuanto al pasado y al futuro se refiere. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase.
Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase. Señoras y señores, que Gracias. descansen. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, Gracias. licenciado. Buenas noches. Gracias, Lisa. Gracias, Que Dios los licenciado. bendiga. Gracias, Chao. buenas noches.